Hola, ¿cómo estáis? Me alegro mucho de estar otra vez aquí en el canal y compartir hoy con vosotros la vida de la que fue la última emperatriz del Imperio Austrohúngaro. Una mujer muy dulce y muy fuerte a la vez también, que fue coronada mucho antes de lo que ella pudiera imaginarse, ¿no? Y que, bueno, poco le duró la corona. Estalló la Gran Guerra y con ella se desplomó su mundo y su imperio. Rock-a-bye your baby with a Dixie melody. When you croon a tune from the heart of Dixie. Hang that cradle, mammy mine, right on that Mason-Dixon line. And swing it from Virginia to Tennessee with all the soul that's in you. La princesa Zita, de las casas reales de Braganza y Borbón-Parma, era nieta de Miguel I de Portugal, que fue rey hasta que lo exiliaron en 1834. La madre de Zita era la infanta María Antonia de Braganza, que era la hija menor de este rey Miguel I. Pues bien, María Antonia se casó a los 22 años con un duque, Roberto de Borbón-Parma. El duque ya tenía 12 hijos de su primer matrimonio y con María Antonia tuvo otros 12. Ojo que el número se dice pronto, ¿eh? Y precisamente la quinta de estos hijos fue Zita, que nació el 9 de mayo de 1892 en la Villa Pianore de Lucca, en la Toscana, y fue nombrada así, bueno, en honor a una santa italiana muy popular allí. Como he dicho, el duque tuvo 24 hijos en total, 12 con su primera esposa y luego 12 con la segunda. Del total de hijos que tuvo su padre, Zita fue la 17ª. Por cierto, 6 de los hijos del primer matrimonio tenían discapacidades mentales, 2 murieron en la infancia, algunos de sus otros hermanos y hermanas pues se casaron muy bien de hecho, y también 4 hermanas se hicieron monjas. El padre de Zita, este duque Roberto, había abdicado del trono del ducado de Parma en 1859 debido a la unificación de Italia. Pero aún así era un hombre muy poderoso y, bueno, sobre todo muy rico, y solía alquilar un tren privado con 16 vagones, bueno, claro, para llevar a su monumental familia a los distintos castillos que tenía de su propiedad. Tenía castillos cerca de Viena, en el noroeste de Italia, también un impresionante castillo en Francia, en el río Loira. Era el Château de Chambord. Bueno, con tanto viaje para arriba y para abajo y con tantas propiedades a lo largo de Europa, pues claro, todos los hijos hablaban muchos idiomas. Dominaban el italiano, el alemán, el español, el portugués, el francés, bueno, y el inglés. Ahí es nada. Su familia hizo amistad con monarcas exiliados y sus partidarios, a quienes se les había concedido el exilio en la Baja Austria como invitados del emperador Francisco José. Y estas experiencias, pues sí, influyeron bastante en Zita y en su opinión y en reafirmar sus principios que eran muy legitimistas, ¿no? A los 10 años fue enviada a un internado en Bamberg, situado en la Alta Baviera, pero unos años más tarde, como unos 5 más o menos, regresó a casa por la muerte de su padre. Esto fue en otoño de 1907 y luego su abuela materna la envió tanto a ella como a una de sus hermanas, a Francisca creo, a estudiar a la abadía benedictina de Santa Cecilia en Raed, que estaba en la isla de White. Que por cierto, esta abuela, la viuda de Miguel I, el rey exiliado de Portugal, se convirtió en monja y en priora y pasó a llamarse Madre Adelaida de Braganza y vivió en este mismo convento desde 1901 hasta 1909,
con lo que coincidió algún tiempo allí con sus nietas, ¿no? Pues bien, la tía materna de Zita, María Teresa de Portugal, se casó con el hermano pequeño del emperador Francisco José, que era el marido de Sisi. Así fue como Zita conoció al archiduque Carlos de Austria, cuando ambos eran unos niños realmente. Carlos estaba muy presionado para casarse y tener hijos, ya que su tío, el archiduque Francisco Fernando, se había casado de manera morganática, lo que dejaba a sus hijos fuera de la línea de sucesión. Vamos, que el heredero no tendría herederos legítimos y el trono quedaba vacío. Así que la patata caliente le caía a él, a Carlos. Como he dicho, ambos se conocían desde pequeños, pero el encuentro decisivo, el que los enamoró, digamos, fue en 1909 en el refinado balneario de Frankenbad. Y bien, al cabo de 2 años, en 1911 se comprometieron. Un montón de periódicos húngaros hablaron sobre el compromiso y los preparativos empezaron enseguida. La pareja firmó un contrato matrimonial que se las trajo, porque tardaron semanas y semanas en redactarlo. Mientras ocurría todo esto, Zita pues, se quedó en el castillo de Schwarzau aprendiendo húngaro y checo, se dio una vuelta por Viena, para hacerse un vestido de novia a la última moda. Antes de la boda exhibieron el vestido para que la gente pudiera verlo y para que la prensa pudiera hablar de los pequeños detalles, ¿no? El salseo no es una invención de nuestros tiempos, no. A su manera, con sus distintas evoluciones, existe desde que el mundo es mundo. Pues bien, para esta ocasión tan especial, la familia Parma se puso manos a la obra y renovó el castillo para que fuera un lugar perfecto para la boda. Arreglaron los salones, cambiaron los bancos de la capilla por sillas para que así pudiera haber más espacio para los invitados. Y hasta instalaron un teléfono especial para recibir felicitaciones de los que no podían asistir. Bueno, una boda por todo lo alto. Las casas de los pueblos de alrededor del castillo se decoraron con guirnaldas, flores, banderas. Pusieron una oficina de correos en el parque para recibir los regalos y para recibir telegramas de boda y colocaron arcos decorativos en el camino hacia el castillo. Toda una fantasía. Y bueno, al fin llegó el tan especial día que fue el 21 de octubre de 1911. Él tenía 24 años y ella aún no llegaba a los 20. La boda fue en el castillo de Schwarzau, en Austria, y asistió la crème de la realeza y la aristocracia europea. Una vez ya terminó el banquete y la celebración, la pareja tomó un coche y viajó a un castillo que estaba en una pequeña isla situada en el lago de Constanza, que está al sur de Alemania, si no voy equivocada. Y allí pasaron unos días de luna de miel. Más tarde, Carlos se unió al ejército austrohúngaro y fue oficial de caballería hasta que en 1914 asesinaron a su tío, el archiduque Francisco Fernando, en Sarajevo, dejándolo a él como heredero al trono del imperio austrohúngaro. Bueno, como ya seguramente sabréis, este histórico suceso se considera como el pistoletazo, ¿no? Como el punto de inflexión que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. A modo de resumen, en el conflicto se enfrentaron, por un lado, la llamada Triple Alianza, que estaban formados por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y por el otro lado estaba la Triple Entente, que estaba formada por Francia, Reino Unido y por Rusia. Durante esta guerra, Carlos pasó mucho tiempo en el ejército y llegó a comandar un cuerpo en el frente.
Mientras tanto, para estar más segura, Zita y sus hijos se quedaron con el emperador Francisco José en el castillo real, ¿no? En el castillo de Schönbrunn en Viena, y ella se dedicó más pues, a la población, a los heridos, a las familias que pasaban más dificultades y, bueno, por supuesto, a la suya propia, está claro. Cuando este murió en noviembre de 1916, Carlos y Zita entonces se convirtieron en emperadores de Austria, reyes de Hungría y Croacia y reyes de Bohemia. Carlos, a diferencia de su predecesor, tenía unas ideas bastante más liberales e intentó negociar en secreto la salida de Austria de la Primera Guerra Mundial, pero no lo consiguió. Austria estaba en el lado perdedor y al final de la guerra, pues el armisticio exigía que el Imperio Austrohúngaro permitiera la autonomía y la autodeterminación de sus diferentes poblaciones. Entonces, las distintas regiones del imperio declararon su independencia y ya para finales de 1918 ya casi no quedaba nada del imperio. Y en abril de 1919 el Parlamento austríaco lo destronó formalmente y lo exilió a Suiza. Carlos nunca usó la palabra abdicar y nunca admitió que lo hizo. Esto a nivel político, es lo que ocurrió más o menos en los primeros 10 años de matrimonio. Pero a nivel ya más personal de la pareja, pues que sepáis que en este tiempo tuvieron a 8 hijos. Me sabe mal, pero os hago un poco de spoiler. Y os diré que el último de ellos, Carlos, no llegó a conocerlo porque murió cuando Zita aún estaba embarazada. Si queréis saber qué es lo que pasó, pues seguid escuchando. En 1912 tuvieron al archiduque Otto, que bueno, era primogénito y que evidentemente se convirtió en el príncipe heredero. Pero bueno, una herencia que por cierto nunca le llegó. En 1914 tuvieron a la archiduquesa Adelaida, que no se casó y no tuvo hijos. Al año siguiente tuvieron al archiduque Roberto, al otro al archiduque Félix y ya después de 1918 nació el archiduque Carlos Luis. En 1919 el archiduque Rodolfo, en 1921 la archiduquesa Carlota y ya por último en 1922 la archiduquesa Isabel. Ya lo veis que en 10 años hicieron mucha faena, ¿eh? Fue un matrimonio feliz y muy bien avenido y Zita ejerció realmente, y ya se ve, una influencia muy positiva en su marido. Con su personalidad enérgica y la voluntad inquebrantable que la caracterizaba, impulsó a su más bien vacilante marido a tomar algunas decisiones. Lo acompañó prácticamente a todos los sitios a donde iba y siempre, siempre, siempre lo apoyó, sobre todo en los momentos más duros y más difíciles, que no fueron pocos. Bueno, volviendo a su exilio, inicialmente, en 1919 se exiliaron en Suiza, pero ya más tarde no pudieron estar allí y en 1921 se fueron a Madeira con el consentimiento del gobierno portugués, está claro. Primero vivieron en la ciudad de Funchal, en la Villa Vitoria, junto al Hotel Rey, y luego ya se mudaron a la Quinta do Monte, que era más económico, digamos. Un par de veces su marido viajó a Hungría para intentar recuperar el trono de allí, pero nada, no tuvo éxito. Luego, en marzo de 1922, Carlos cogió un resfriado que acabó convirtiéndose en una neumonía severa y tras 2 ataques cardíacos e insuficiencia respiratoria murió el 1 de abril en presencia de Zita, que estaba embarazada, como ya os he dicho antes, de su 8º hijo, y también estaba allí su hijo mayor, Otto, bueno, mayor, entonces tenía pues, como unos 9 años. Debido a la ley de los Habsburgo, que se aprobó justamente en 1919, no pudo ser enterrado en la cripta imperial de Viena. Así que los restos mortales suyos, excepto el corazón, fueron enterrados en la iglesia de Nuestra Señora del Monte en Madeira. Su corazón fue enterrado en la abadía de Muri, que está cerca de Basilea, al norte de Suiza. Bueno, y para que lo sepáis, en 2004 fue beatificado por el Papa Juan Pablo. Zita, ahora viuda a los 29 años, nunca volvió a casarse y vistió de luto los 63 años que sobrevivió a su marido.
igual que hizo la reina Victoria en su momento cuando murió su marido Alberto. Después de la muerte de Carlos, Zita y sus hijos pasaron por tiempos muy difíciles, tanto a nivel económico como a nivel emocional, y tuvieron que mudarse varias veces. El rey Alfonso XIII de España, que era pariente suyo por parte de familia paterna, les ofreció vivir aquí en España, así que se instaló con sus hijos en el Palacio de Uribarren, que está cerca de Bilbao, desde 1922 hasta 1929. De España se mudaron a Bélgica y también vivieron en los Estados Unidos y en Canadá. Desde allí, desde Canadá, se convirtió en una férrea defensora de la restauración de la monarquía de Austria, pero bueno, ya después de 1945, digamos que concentró sus esfuerzos principalmente en el proceso de beatificación de su difunto marido. En 1952 volvió a Europa y vivió en Luxemburgo y finalmente en Suiza, donde se instaló en Cices, en un asilo católico de ancianos, y vivió allí hasta el fin de sus días. Para que veáis, una de sus hijas murió en Austria en 1971 y ella no pudo ir al funeral. Tampoco pudo regresar años atrás, en 1959, para asistir al funeral de su madre. Es que aunque las restricciones para la entrada de los Habsburgo en Austria se habían levantado, esto solo aplicaba a los nacidos después de, creo que era el 10 de abril de 1919. Y claro, este no era el caso. Tuvo que esperar muchos años más hasta que en 1982 las restricciones ya se suavizaron muchísimo más y después de 63 años pudo volver a Austria para hacer algunas visitas. Zita vivió muchos años, pero una vez ya cumplidos los 90 su salud empeoró. Perdió la vista y tuvo importantes problemas de movilidad, hasta que al final murió el 14 de marzo de 1989 en su casa en Cices, a los 96 años, después de 70 años en el exilio. El gobierno de Austria permitió que el funeral se hiciera en Viena, pero con la condición de que la familia Habsburgo pagara los gastos. La misa fúnebre fue en la Catedral de San Esteban en Viena y al menos como unas 200.000 personas pasaron por la catedral para ver su ataúd durante los 2 días que estuvo allí, ¿no? Un ataúd que, por cierto, estuvo cubierto con el paño funerario de la mismísima emperatriz María Teresa de Austria. También algo bastante insólito es que la televisión estatal transmitió toda la ceremonia en vivo. Y luego el ataúd de Zita ya fue llevado a la iglesia de los capuchinos, donde está la cripta imperial, y allí fue enterrada. Los restos de su marido siguen en la iglesia de Nuestra Señora del Monte en la isla de Madeira, pero recordad que sus corazones fueron enterrados juntos en la cripta de los Habsburgo, en la capilla de Suiza, en la abadía de Muri. Y bueno, ya está, hasta aquí la biografía de Zita, la última emperatriz del Imperio Austrohúngaro, una mujer que siempre estuvo al lado de su marido, que siempre, incluso durante su larguísimo exilio, casi toda una vida, siempre defendió los derechos dinásticos de su familia y de sus 8 hijos. Reunió a todos los movimientos monárquicos legitimistas de Europa Central y preparó a su hijo mayor, Otto, como el futuro pretendiente al trono de los Habsburgo, aunque sabemos todos que no lo consiguió. Pero aún así nunca desistió ni perdió la esperanza y lo apoyó activamente en todas sus ambiciones políticas. De hecho, gracias a su autoridad se convirtió en la representante principal de la familia de los Habsburgo Lorena durante los tiempos difíciles que pasaron tras perder la corona, ¿no? Y ya está, acabo ya el vídeo. Muchas gracias por estar aquí y por escucharme. Os mando un abrazo enorme para todos y para todas.